Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. Dos hombres fueron acribillados con armas de fuego en el sector de Los Cóndores, en el sur de Quito. Al menos 5 indicios balísticos fueron encontrados en la escena del crimen. Los estruendos silenciaron a todos los vecinos del sector de Los Cóndores en el sur de Quito. Corrían alrededor de las 11:30 de la mañana cuando dos hombres que llegaron al lugar fueron acribillados con armas de fuego. Y boom, boom, bajaron y le mataron. Estaban vivos, ¿verdad? Yo solamente escuché un sonido de arma 3 veces y luego ya se amontonó la gente, pues diciendo que han fallecido y que habían 2 muertos. Según los moradores, las víctimas que se transportaban en una motocicleta se habrían acercado a una tienda sin sospecha alguna. Permanecían en la vereda cuando sus mercenarios los atacaron a quemarropa. Ahí estaban los manes ahí, con la moto, estacionados. Vino bajo un taxi, les valió y salieron ahí. Por lo que acudimos inmediatamente hasta el sector y encontramos lastimosamente a 2 ciudadanos tendidos en la acera y conjunto a varios indicios balísticos que se encontraban en el sector. Tras el hecho, las unidades de criminalística y policía judicial acordonaron el lugar. Allí evidenciaron que una de las víctimas era de nacionalidad extranjera. No son moradores del sector, no pertenecen a este sector de la ciudad. Uno de nacionalidad venezolana, de edad 25 años, que presenta antecedentes personales con nuestro sistema que tenemos a través de Interpol. Otro ciudadano de 25 años, no podemos determinar todavía datos por cuanto este ciudadano no tenía ningún tipo de pertenencia o documento entre sus prendas. Por la forma en la que fueron asesinados los hombres, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas. Tendríamos que ver si es una muerte selectiva. Tenemos ya líneas argumentales muy fuertes, investigaciones bastante avanzadas. Más según testigos indicaron que presuntamente las víctimas habrían sido prestamistas de dinero bajo la modalidad de gota a gota. Según decían la gente de aquí, que eran 2 jóvenes que prestaban plata gota a gota. O sea, y eran cobradores. Razón por la cual las autoridades informaron que mantienen varias líneas investigativas para esclarecer el hecho y dar con el paradero de sus atacantes. Informó Mauricio Sánchez. Un hombre murió en el Quinche tras haber sido golpeado por el populacho. El ciudadano fue acusado de haber intentado apuñalar a una joven por quitarle sus pertenencias. Comuna La Esperanza, parroquia El Quinche. Sobre la polvorienta calle quedó el sujeto de nombres Oscar G., quien minutos antes habría intentado robar a una moradora de forma violenta. Una fotografía lo evidencia. Le intenta ahorcar y apuñalar a una chica. La gente reacciona antes y se le avanza a coger. Por eso quienes estaban cerca decidieron hacer justicia por mano propia. Le dieron una golpiza hasta que llegó la policía a atender la emergencia. El hombre, quien estaba al parecer bajo los efectos de algún tipo de sustancia, presentaba heridas, laceraciones y contusiones en todo el cuerpo. Fue llevado a una casa de salud, donde pudimos conocer, se confirmó su deceso. A ver si es que por ahí alguna persona le vio o alguna cosa. Pero, ¿quién era el acusado? Tenía 4 antecedentes, explicó la policía, 3 por robo y 1 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Moradores ya lo conocían. Fue grabado hace algunos días con cuchillo en mano, intentando ingresar a una vivienda. En 2021 su fotografía se hizo viral en redes cuando la policía lo detuvo con 20 pequeñas fundas de alcaloide. Hace un día reportamos otro caso, un supuesto delincuente linchado por el populacho, acusado de robo. Y llamamos a la policía, pero la policía lamentablemente llegó a la hora. Y entre esas y otras, el choro a la final se hizo el desmayado. Ambos casos se indagan. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, varias personas denuncian haber sido estafadas por gente inescrupulosa que ofrecía cupos para las universidades públicas. Les tenemos todos los detalles más adelante aquí en la emisión estelar de TVC Noticias.
Dos taxistas fueron rescatados de una casa en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, donde permanecían en cautiverio por parte de una banda integrada por 6 menores de edad, entre otras personas. La Policía Nacional puso en aislamiento a los menores y encontró un arma de fuego. La pesadilla de una familia empezó a las 22 horas de este lunes, cuando Roberto, que estaba realizando su recorrido como taxista, fue secuestrado en el suburbio de Guayaquil. Y la última actualización de su teléfono registraba a las 10:45 en un sector del suburbio, en las calles 29 y la M. Con un grupo de amigos nos fuimos a buscarlo por el sector. Durante el seguimiento encontró a uno de los involucrados comiendo en una esquina de la 29 y Portete, trasladándose en el carro de su esposo. Mis amigos y yo también seguimos al vehículo en nuestro carro, aproximadamente unas 8 o 10 cuadras, pero como nos llevaban ventaja los perdimos de vista. La policía estuvo trabajando hora tras hora para localizarlo hasta que dio con su paradero en una casa en la 44 y la Q, donde también encontraron a otro conductor que estaba en cautiverio y se detuvo a 7 personas, entre ellas 6 menores de edad, implicados en el delito. La primera persona dice que regresaba de dejar una carrera por la vía La Costa y que aproximadamente a las 21 horas con 50 minutos el día de ayer les han abordado 3 personas, una señorita al parecer de 16 años también. Yendo a llegar al lugar, le sacan unas armas de fuego y proceden al secuestro de dicha persona. Y la segunda persona también, por las mismas características. Los uniformados recuperaron uno de los taxis, decomisaron un arma de fuego y 7 teléfonos para encontrar más información. Recién estaban empezando a comunicar para pedir un rescate por el tema de que nosotros ya sabíamos, nos alertaron de los secuestros, se empezó a trabajar, todavía no estaban pidiendo dinero, o sea, sí no daban todavía cantidades, pero estaban yendo ya a pedir el dinero para el rescate de las personas. La esposa de una de las víctimas agradeció el trabajo policial y pudo tener calma de nuevo. Con paz, porque es una desesperación no saber el paradero de un familiar, es desesperante. Informó Adriana Peralta. Un ciudadano y sus 2 hijos fueron asesinados dentro de su casa en la parroquia Pozorja, en la ciudad de Guayaquil. Los criminales los acribillaron en una habitación. La policía investiga un posible ajuste de cuentas. Los sorprendieron mientras dormían. Los sicarios empujaron la puerta de madera y ellos intentaron esconderse debajo de las camas, pero fue imposible. Fueron baleados en ropa interior. Los cuerpos quedaron entre la madera, el toldo y los colchones. Eran 3 ciudadanos que recibieron disparos en la cabeza y tórax por más de 20 ocasiones. Un hombre de 53 años, también su hijo de 28 años y otro de 24. Ese último tenía antecedentes penales. Había salido hace poco de la cárcel. En el 2023 tiene una causa por asesinato. Y en el 2020 también por robo. Ocurrió en el barrio conocido como La Fortuna en Pozorja, parroquia de Guayaquil, a las 3 de la madrugada de este martes, donde los habitantes de este sector se asustaron al escuchar los gritos y disparos. El triple crimen les quitó el sueño. Ingresan hasta el domicilio, forzando la cerradura de la planta alta con armas de fuego, con 9 milímetros. Y también con fusil. Por aquí solo quedó un ambiente desolador y la DINASEC investiga las motivaciones del hecho violento. Se presume que sería un ajuste de cuentas. En esta localidad, en lo que va del año, se han registrado 52 homicidios, 30% más que en el año 2023, casi todos relacionados a grupos delictivos, informó Charlie Pisa. 2 personas fallecidas y 2 embarcaciones quemadas es el resultado de un ataque armado registrado en la comuna Bajo Alto, perteneciente al cantón El Guabo, en la provincia del Oro. El ataque armado se registró cerca de las 5 de la mañana de este martes 3 de septiembre. Más de 30 personas fuertemente armadas llegaron en lanchas, motos y vehículos hasta esta comuna y empezaron a disparar hacia las viviendas. Accedieron por vía marítima un grupo de personas quienes provocaron 2 muertes violentas en uno de los comedores que está ubicado en esta comunidad.
Los gatilleros ingresaron a un local que funciona como negocio de comidas donde habitaban 2 hombres y una mujer. Sin piedad dispararon a los hombres y dejaron viva a la fémina. Los causantes de estas 2 muertes violentas ingresan directamente hasta la parte del segundo piso de este comedor y una vez dentro de uno de los dormitorios identifican a sus víctimas y proceden, pues en este caso, a ocasionar las 2 muertes violentas. Las víctimas fueron identificadas como José Dubán Portocarrero Guerrero, de 28 años, de nacionalidad colombiana, y Kevin Paul Sánchez Chillogalli, de 29. Tras perpetrar los asesinatos, los criminales prendieron fuego a 2 embarcaciones y huyeron del lugar. Y de inmediato acudió Policía Nacional, manteniendo un enfrentamiento, inclusive cuando abandonaban la playa en esta embarcación, con los policías que acudieron de manera inmediata a este llamado de auxilio. En la acción no hubo detenidos. Cabe mencionar que este es el tercer ataque bajo la misma modalidad que registra este sector turístico, que ha hecho que la playa ahora no tenga flujo turístico y sus habitantes hayan abandonado el sitio. Los pocos residentes exigen a las autoridades se ponga un puesto de mando policial o militar en el sector, ya que los uniformados solo hacen presencia en el día, pero por las noches no hay quien los proteja. Informó Richard Ceballos. 9 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas, producto de un fatal siniestro de tránsito en el tramo Pifo-Papayacta. El bus, en el que se movilizaban indígenas de la nacionalidad guaurani, perdió pista y se provocó la desgracia. El vehículo perdió pista y fue a dar a una zanja. Ocurrió en la vía Pifo-Papayacta. El saldo lamentable, 9 víctimas mortales, donde constan el conductor del pesado automotor, quien recibió todo el impacto, y 2 menores de edad. 2 menores de edad, uno de 2 años y uno de 13 años. 16 personas resultaron heridas, 13 que fueron llevadas a diferentes casas de salud. Otras 3 se negaron a la atención. Quienes viajaban con dirección a Quito eran parte de la comunidad guaurani de Cahuimeno. Salieron del interior en canoa, llegaron al Coca, en Orellana, para dirigirse a la capital, pero todo terminó en desgracia. Sí, yo perdí a mi hijo y una hermana. El bus era parte de una caravana de 150 personas. Un segundo carro habría participado en el desenlace. Ha ido rozando, pero lamentablemente ya fue chocado el neumático y vinieron a perder aquí la pista. Perdió la dirección. Pintando venimos, pero menos de medio kilómetro. El compañero finado piloto, ya como no tenía el direccionamiento, el man le derrumbó. Parte del motor del bus quedó tirado en plena curva. Llegaron los vehículos de medicina legal al levantamiento de los restos mortales. Los guauranis solicitaron sean llevados los cuerpos a sus territorios ancestrales para darles el último adiós. Las causas del siniestro se investigan. Informó Marilyn Jaramillo. En Guayaquil, uno de los 2 agentes de la ATM agredidos por los ocupantes de una moto tienen 7 días de permiso médico. Según el comandante Carlos Moncayo, hacían su trabajo cuando los infractores empezaron a golpearlos. En lo que va del año, se duplicaron los ataques. Se produjo en medio de un operativo de control en la Avenida de las Américas, norte de Guayaquil. Durante la inspección, los agentes fueron agredidos por 2 ocupantes de una moto. Luego de esto, los ciudadanos proceden a agredir a los agentes de tránsito. Los agentes, como doctrina, tienen como procedimiento pedir refuerzos a través del medio de comunicación portátil que poseen, ¿no es cierto? Los cuales toman procedimiento y finalmente los detenidos son llevados a la unidad judicial de Modelo. Uno de los agentes tiene 7 días de incapacidad dictaminados por la autoridad judicial competente. Según el comandante del Cuerpo de Vigilancia, los ciudadanos implicados en la agresión son de nacionalidad venezolana. En un segundo caso, tras un siniestro de tránsito, el conductor de uno de los vehículos involucrados. Y después de esto se procede a la agresión por parte de los infractores hacia los agentes de tránsito.
Aquí hay que recalcar una situación. La persona que sabe que no tiene sus documentos en regla, que sabe que su vehículo tiene alguna situación no legal, ya viene con una predisposición a evadir el control. El alcalde de Guayaquil condenó el ataque en su cuenta de Twitter. El agresor ha sido detenido y enfrentará las consecuencias legales. En Guayaquil, el respeto a la ley es innegociable. No es la primera vez que se registran estos ataques. Ahora se duplican. En 2023 hubo 10 y en lo que va del año ya van 21. Sin embargo, también hay sanciones. Casa adentro. Todos estos casos tienen un procedimiento administrativo. En este año tenemos 14 sancionados por diferentes causas de comportamiento de los agentes. Aparte, 6 agentes han sido separados por transgredir la norma en un ambiente que se caldea. Si alguien pierde la cabeza, informó Jorge Escobar. El SNAI confirmó el asesinato del director del Centro de Privación de Libertad Sucumbíos número 1, Alex Guevara. La víctima se encontraba movilizándose en un vehículo junto a otros 2 funcionarios en el kilómetro 3 de la vía Alcoca, cuando fueron sorprendidos por un ataque armado que cobró la vida del director y dejó a los acompañantes gravemente heridos. Fueron trasladados para recibir atención médica. La Policía Nacional ya se encuentra investigando el hecho. Hay consternación en la ciudadela Los Esteros tras el doble crimen registrado en este sector al sur de Guayaquil. En las viviendas del sector quedaron marcados los impactos de las balas, mientras que en la memoria de sus habitantes el recuerdo del momento en el que debieron lanzarse al piso sin saber qué era lo que pasaba. Se escuchó ráfagas de disparo, más o menos como 20 a 25 disparos. Mediante cámaras de seguridad quedó registrado el instante en el cual se observa el paso del auto gris en esa calle de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. Fue rodeado por 2 motocicletas con 4 sujetos a bordo, quienes dispararon. Un señor iba corriendo hacia allá, hacia dirección a la perimetral, pero 2 motos lo seguían, entonces él se regresa. En lo que se regresa, las balas, pues una de ellas le cayó en la parte del brazo, él venía sangrando. Como no tenía dónde meterse, se metió en el gimnasio, en la entrada del gimnasio, lo cual los tipos en moto regresaron y ahí es donde pues terminaron con la vida de él. Por su parte, el conductor del vehículo continuó la marcha pretendiendo escapar. Sin embargo, al llegar hasta la avenida 25 de Julio fue alcanzado por las balas, lo cual le provocó el deceso al momento, perdiendo el control de su vehículo, el cual terminó por impactar contra un poste en la vía principal. Moradores del sector sienten que todo es parte de algún ataque entre grupos delictivos, pero les preocupa que esos ataques dejen víctimas colaterales, en vista de que llegaron disparando sin control. Como dicen, pues no siempre, que a veces matan no por gusto. Fue algo que a cualquier persona podía matar, podía caer la bala, alguna bala perdida y ellos no vieron eso. Informó José Morales. Un fatal accidente de tránsito se registró este martes en la ruta a Collas, entre un vehículo de carga pesada y un vehículo liviano. El camión se volcó en la vía y terminó aplastando en su totalidad al automóvil. El cuerpo de bomberos se trasladó al lugar para brindar asistencia e informó que el siniestro dejó una víctima mortal y 5 heridos. Con esto nos vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Estelar de TVC Noticias. Varias personas denuncian haber sido estafadas por gente inescrupulosa que ofrecía cupos para universidades públicas. Los valores que les pedían iban desde los 600 hasta los $8,000. Mi hijo pertenece al cuadro de honor. Tiene el puntaje de 940, pero no le dieron el cupo. Entonces le subieron las notas ya al último y justamente ahí habían unos señores de Aterno que igual sí a mí me ofrecieron el cupo en $3,000.
El caso de este hombre no es el único. Los cupos se ofertan hasta en redes sociales. Recién me acaban de confirmar la disponibilidad del cupo. Le mando el número de cuenta para que me ayude con la transferencia. Hablé con mi contacto y le podemos dejar hasta los 600 cerrados. El titular consta con el mismo nombre en su oferta, en su perfil y hasta en su cuenta bancaria. Le explico también cómo nos manejamos. Esos $300 sería para mi contacto. Eso sí hay que darle. Yo le podría, de los 300 faltaría, le podría dejar hasta los 280, pero ya sería de la segunda parte. Pero me avisa, envíenme lo más pronto posible también para yo ponerme a gestionar. De tal manera que el 50% del depósito se hace, pero el cupo no llega. Ha sido víctima de una estafa. Actualmente nosotros hemos ya remitido de manera formal, porque ese es el camino en derecho, ante la Fiscalía acá de Pichincha, y se ha abierto una investigación previa en contra de más de 3 sujetos que han solicitado dineros. Ya se encuentran justamente en investigación estas cuentas bancarias, los datos de estas personas, y seguimos receptando denuncias de personas perjudicadas que les han pedido de entre $300 hasta $5,000 a cambio de cupos en carreras altamente demandadas, como es la carrera de medicina. Cientos de personas aducen que fueron víctimas de este tipo de estafa. 7 han colocado formalmente la denuncia. Estaríamos hablando de 2 delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, como es el delito de cohecho y el delito de concusión. Las personas que en cambio no tienen la calidad de servidor público están tipificados en el delito de estafa, que tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, y si la estafa es masiva, esto es un agravante, la pena privativa de libertad es de 7 a 10 años. Pero de esta forma de timar se suman otro tipo de irregularidades. Prácticamente hay el puntaje, hay con 600 que están dentro de la carrera. Y hay puntajes altos que no tenemos cupo. Por ejemplo, le digo, son compañeros de mi hijo que tienen 730, 702, están con cupos a medicina, están con cupos a diseño industrial. Las autoridades universitarias rechazan el actuar de esta gente inescrupulosa y recomiendan seguir la información oficial. Las redes sociales pueden prestarse a varios engaños. Entonces, obviamente pueden decir o pueden ofertar algunos cupos, pero eso no viene de la Universidad Central, mucho menos de sus autoridades y mucho menos del proceso que nosotros estamos ofertando, que es un proceso límpido y transparente. Nosotros estamos dispuestas a que exista esta seguridad informática, que se abra la seguridad informática para que se vea cómo la universidad ha trabajado. Ante estos hechos, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional espera recibir este miércoles a afectados y denunciantes, que buscan se inicie un proceso de fiscalización. Informó Javier Rosero. La Junta de Política y Regulación Financiera exhorta a bancos y cooperativas del país a aplicar procesos de refinanciamiento de deudas para aquellos clientes que no han podido cumplir con sus pagos. Piden que no se consideren la reestructuración, gastos de cobranza o costos legales. La Junta de Política y Regulación Financiera emitió el pasado 30 de agosto una resolución con la que busca brindar una salida financiera a clientes que han adquirido deudas con bancos y cooperativas y que no pueden pagarlas. La Junta propone la reestructuración o refinanciamiento de créditos que hayan vencido entre el 10 de agosto del 2023 y el 30 de agosto del 2024. Que muchas de las personas que están endeudadas, sea con bancos, sea con tarjetas de crédito, a la final no están pudiendo pagar esas obligaciones. Y dado que esto se está viendo en los últimos años, surge esta necesidad de poder poner sobre la mesa la normativa para que los bancos puedan dar estos beneficios. Sin embargo, el especialista señala que la resolución de la Junta sobre la reestructuración de deudas no es una obligación de las entidades financieras, sino más bien una salida para que puedan recuperar el dinero que fue otorgado en calidad de préstamo. Al final es un tema optativo de que cada banco puede tener esta opción para que pueda generar esta reestructura o este refinanciamiento de créditos con respecto a los ciudadanos o a las empresas que tienen los créditos ya acordados previamente y que están con una dificultad en poder pagar o ya están en un límite de poder caer en mora. Aclarado este punto, la Junta propone a bancos y cooperativas del país el refinanciamiento de créditos contemplando meses de gracia, créditos de emergencia y el no cobro de gastos de cobranza o costos legales. Este beneficio de no cobrar gastos administrativos, el tiempo que genera esta reestructura o esta refinanciación, es el mal menor frente a poder cobrar el crédito que inicialmente te di.
La reestructuración de deudas puede considerarse como un alivio financiero. Sin embargo, los ciudadanos deben estar conscientes que al acceder a un refinanciamiento, la deuda se prolongará y terminará pagando más por concepto de intereses. Si antes te endeudaste por $1,000 al mes para poder pagar y no puedes y ahora tienes que pagar $200 o $300, pues claro, vas a tener la misma deuda, pero mucho más años, y eso conlleva que vas a pagar más intereses. Como recomendación general, se aconseja a la ciudadanía evitar el sobreendeudamiento, que en muchas ocasiones es la causa de que no podamos cumplir con nuestras obligaciones crediticias a tiempo. Informó Edwin Benalcázar. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entregaron los nuevos manuales para el uso legítimo de la fuerza. Según las autoridades, protegen la integridad de los uniformados y pueden hacer uso de su arma de dotación por medio de nuevos parámetros dependiendo de las amenazas. Tal y como lo dispuso el presidente Daniel Noboa en el decreto ejecutivo firmado el pasado 25 de agosto. La Policía Nacional actualizó su manual del uso legítimo de la fuerza. El comandante general Víctor Zárate dijo que el objetivo principal es neutralizar la amenaza y proteger la integridad de los servidores policiales o de terceros por medio de nuevos parámetros para el uso del arma de dotación. Hoy es totalmente circular, evaluando la amenaza. Puede pasar de la verbalización al uso del arma de fuego para realizar una reacción potencialmente letal o intencionalmente letal, dependiendo de los casos. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas también reformó su propio manual, con acciones enfocadas en lo que dicta la ley que reguló el uso legítimo de la fuerza. El comandante Jaime Vela destacó que son garantes de los derechos humanos y por eso han firmado una iniciativa del Comando Sur de Estados Unidos. Nosotros como Fuerzas Armadas somos garantes del derecho a la vida de las personas. Eso tiene que estar bien claro. Nosotros no entramos a matar a nadie, nosotros somos protectores de esos derechos. Para las dos fuerzas del orden es fundamental un consenso con el Consejo de la Judicatura para que los jueces conozcan sus labores y de esta manera no tengan problemas con la justicia. Pero quien termina juzgando el procedimiento son los jueces. En este sentido se está coordinando para que se tenga jueces propios que conozcan labores de policía y de Fuerzas Armadas, para que conozcan y puedan juzgar de una manera imparcial. Los manuales han sido entregados al Ejecutivo y están a la espera de ser aprobados para que puedan actuar de mejor manera en este conflicto armado interno que vive el país, afirmaron las autoridades. Según cifras del gobierno, desde enero hasta la fecha existe una reducción de muertes violentas en comparación con el año anterior. Existe una reducción del 17% de la violencia a nivel nacional. Esto quiere decir de 5.112 a 4.236 homicidios intencionales dentro de este mismo periodo de tiempo. Informó Priscila Cadena. Un edema pulmonar por intoxicación sería la causa del fallecimiento de la subteniente Pamela Atti, determinado por un informe forense luego de realizarse la exhumación de sus restos. Las defensas técnicas de los militares procesados aspiran que la justicia declare la inocencia de sus defendidos. El caso del fallecimiento de la subteniente Pamela Atti ocurrido el pasado 29 de junio, que inicialmente fue tratado como un presunto femicidio, habría dado un giro inesperado tras la exhumación del cuerpo de la víctima. La investigación, que comenzó con la sospecha de que la mujer habría sido asesinada, concluiría que la causa de la muerte fue otra. Causa de muerte: edema agudo de pulmón por intoxicación alcohólica. Diagnóstico basado en el examen toxicológico que había establecido anteriormente, y ya algún colega lo había referido, que tenía 4.87 gramos por cada litro de alcohol etílico en sangre. Para los abogados de los militares procesados, quienes fueron señalados como los presuntos responsables del deceso de la oficial, existieron fallas durante el proceso. Se había hablado de que existía violencia sexual hacia la subteniente Atti. No se ha podido comprobar. Además, se decía que existían moretones, que existían eritemas. No se ha comprobado. Lo que sí se ha comprobado en este momento, por un peritaje serio de personas responsables que tienen todo el conocimiento, es que, insisto, lamentablemente lo que se dio aquí fue un edema pulmonar con causa de muerte por intoxicación.
Inicialmente se especulaba que se trataba de un caso de violencia de género. No obstante, no se puede prejuzgar sin contar con todos los elementos probatorios, señala una de las abogadas. No todos los delitos tienen que configurarse por femicidio. Lamentablemente existe una resolución donde se dice que por el procedimiento todo tiene que, en la muerte de una mujer, todo tiene que investigarse por femicidio y de ahí vamos descartando las opciones. Eso es algo que nunca se hizo, descartar otros posibles escenarios, que fue lo que nosotros dijimos desde el inicio. Este informe será anexado al proceso, sobre el que aún restan que se incluyan otros elementos que también serán incorporados. Buscamos la versión de la defensa de la familia Ati. Sin embargo, nos informó que por el momento no emitirá ningún pronunciamiento. Él mismo lo haría en las próximas horas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Fiscales de Estados Unidos piden 19 años de prisión contra el excontralor Carlos Pollitt por el delito de lavado de activos. Además, solicitan el decomiso de $16.5 millones previo a la sentencia que se dará a conocer en Miami el próximo 9 de septiembre. El próximo 9 de septiembre a las 14:30 se dará a conocer la sentencia contra el excontralor Carlos Pollitt, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Pollitt, que permanece en prisión en Miami desde el pasado 24 de abril, presentó en agosto un pedido de libertad bajo fianza. Sin embargo, este recurso le fue negado. Ahora los fiscales que llevan el caso, Michael Berger y Jill Simon, presentaron a la Corte del Distrito Sur de Florida su propuesta de sentencia. Fiscalía pide una pena privativa de libertad de 19 años y 7 meses, más 3 años de libertad bajo supervisión. Además solicitan el decomiso de $16.5 millones, que sería el monto que Pollitt lavó en Estados Unidos con dinero que obtuvo a través de sobornos. Para la parte acusadora, los años de sentencia se asemejan a otros casos donde altos funcionarios terminaron en prisión por delitos similares. De hecho, el memorando de sentencia de Fiscalía cita como ejemplo el caso del excontralor de Ecuador, Pablo Celi, quien fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión por corrupción. Sin embargo, para la defensa de Pollitt, el monto del decomiso es cuestionable. Esta parte señala que el lavado de activos se dio por 10.6 millones y no por 16.5. En este sentido, sostienen que no todos los bienes investigados provienen de sobornos. Además, respecto a la prisión, la defensa de Pollitt solicita solo 5 años y 3 meses de cárcel. La decisión respecto al tiempo que Pollitt deberá permanecer en prisión y el monto que se deberá decomisar está en manos de la jueza Kaylee Williams. Ella también deberá resolver el pedido de devolución de $14 millones, que fue la cifra pagada por Pollitt para permanecer en libertad previo al inicio del juicio en su contra. Informó Edwin Benalcázar. La Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que rechaza enérgicamente la intromisión de la justicia ordinaria en sus labores de fiscalización. Esto debido a la decisión de un juez de Quitumbe, quien dispuso reactivar 3 juicios políticos en contra de exministros de Guillermo Lasso. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, anunció que acatará la orden del magistrado y suspenderá el proceso contra Mónica Palencia. Con 87 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la moción presentada por el legislador Leonardo Berresueta, con la cual se rechaza la intromisión de la justicia ordinaria en las labores de fiscalización del Parlamento. Esta resolución surgió a raíz de la sentencia de un juez de Quitumbe, quien dispuso la reactivación de 3 juicios políticos en contra de exministros de Guillermo Lasso. No puede ser posible, no puede ser que la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, esté supeditado al capricho de un juez que sin ningún conocimiento jurídico, fallando contra derecho, fallando contra toda norma jurídica constitucional, interfiera en las decisiones de la Asamblea Nacional. La bancada de ADN que interpuso esta acción de protección instó al Pleno a acatar la sentencia y advirtió que los asambleístas que desatiendan esta resolución podrían ser sancionados. Bajo ningún concepto lo que buscamos es que no se fiscalice a nuestros ministros. El objetivo es que se respete un orden de prelación de juicios políticos que jamás debió ser alterado. He puesto también que el juez tome todas las medidas necesarias para que se acate esta sentencia. Estas sean multas o incluso la destitución de los servidores públicos. Y ahora están diciendo allá afuera que cuidado los destituyan. Oigan, no sean sinvergüenzas. Dejen de meter ustedes la mano a la justicia.
El bloque de oposición exhortó al oficialismo a respetar la sentencia de mayo del 2023 de la Corte Constitucional, misma que impide a la justicia inmiscuirse en los procesos de fiscalización desarrollados por el legislativo. También está mal utilizar la justicia para cambiar el rumbo de la política. Con esta resolución se solicita a la Corte Constitucional que evalúe la sentencia y delimite su alcance. Y que mientras no exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se establezca el procedimiento a la interna en la Asamblea Nacional que corresponda de acuerdo a la ley. Y eso es que se revisen, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, se establezca el orden en el que deben ser conocidos los juicios. En medio de este abanico de posibilidades, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, tuvo la última palabra. Es así que decidió acatar la sentencia del juez Romero y suspender el tratamiento del juicio político contra Mónica Palencia hasta que llegue el momento procesal adecuado. Además, se retrotraerá todo lo actuado hasta el momento en el cual tuvo lugar el retiro de firmas y se continuará con los juicios en contra de Sebastián Corral, Pablo Arrosemena y Andrea Montalvo. Informó Álvaro Terán. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, advirtió que existe un posible complot para agravar la situación energética del país. El robo de cables, afectación a las tuberías y la intromisión de personas precisamente para intentar detener la producción en uno de los pozos. Son algunas de las evidencias, dijo. No dio más detalles a la prensa al insistir que el caso está en investigación. La evidencia de esto es el robo de cables, la afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos. Inteligencia de Fuerzas Armadas investigando todas las acciones. Fue reciente, por lo tanto no tenemos todavía toda la información, por eso dije que existía la posibilidad. Pero todos sabemos que hay personas que tratan de hacernos retroceder. El pueblo ecuatoriano sabe quiénes son. El pueblo no es tonto y no se deja ver la cara dos veces. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande.